Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Laura Ceballos y este es el canal ¿De qué se trata? Desgraciadamente no pude subir, no pude hacer esta transmisión en vivo porque no encuentro la manera de ponerle volumen. Se supone que el micrófono está activado y sin embargo no pude. Pero eso no es impedimento para que platiquemos de esto que hoy pues resulta ser el eje central de todas las conversaciones de noticieros, tanto de medios tradicionales como de los que están en YouTube y bueno, de estas personas que no somos periodistas, pero que nos interesamos legítimamente en la política de nuestro país. Bueno, hoy vamos a platicar de este que es uno de los dos documentos que el presidente hoy en la mañana develó como parte de los que la gente le entrega, pues para hacer denuncias públicas de aquello que en realidad pues no resulta más que una más de las ideas fracasadas que tiene esta oposición, que no sabe hacer lo que la oposición debe hacer. En primer lugar, ¿qué es lo que debe hacer una oposición? Una oposición se tiene en cualquier otro país de gente lógica y pensante como un grupo que no está de acuerdo con las políticas que el gobierno en turno tiene, pero por ser oposición representa a un grupo de gente en específico y trabaja efectivamente para que esa gente tenga una representación en el Congreso y por ende sea parte de la vida política de un país. Por ejemplo, el Partido Laborista en Inglaterra representa justamente los intereses de esos votantes que son sus adhirientes. Pero ¿qué pasa en México? En México tenemos una oposición que más que ser oposición es un grupo de gente al que no le gusta verse perdido, sin poder, sin dinero, sin la posibilidad de seguir haciendo gala de esa fuerza que le causaba o que le ocasionaba el tener el poder. Hoy en la mañana esta carta que se presentó en la conferencia del presidente, de la que me voy a permitir leer unos fragmentos, no refleja otra cosa que la desesperación que estos seres tienen. Tienen como estrategia central ganar la mayoría de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Pues porque saben que si el grupo de Morena, en alianza con el PT, y Partido Encuentro Social, que son quienes formaron la alianza con la que ganó la presidencia Andrés Manuel López Obrador, si ellos rompen esta mayoría, pues tienen posibilidades de que las iniciativas de ley que Morena presente, pues no serán aprobadas de manera aplastante. Esa es una de sus estrategias. Y para ello necesitan hacer un mamotreto, un monstruo que resulta completamente ilógico, porque simple y sencillamente es antinatural que los partidos que buscan esta alianza se junten. O sea, es literalmente poner agua con aceite. Obviamente esto lo vemos desde hace un tiempo que lo fuerzan a que funcione a pesar de que nada más les funciona en el papel. En la práctica ellos no tienen esta fuerza ni moral, ni partidista, y mucho menos tienen público suficiente que les crea. En primer lugar, dice que quieren acordar con las dirigencias nacionales de PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y todas las demás organizaciones afines para que postulen un candidato único. Es decir, saben que son tan pobres en su credibilidad ante los electores que no hay entre ellos una sola persona que pueda darle batalla a esta fuerza que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Necesitan de entre todos echar toda la carne al asador y sacar a uno. Qué triste pensar que es tan pobre la oposición que no tienen uno solo, uno que valga la pena.
Después dicen que todos los estados en donde no gobierne Morena, es decir, donde estén PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, van a hacer un acuerdo entre mandatarios con cuya alianza fortalecerían este BOA. En tercer lugar, dice que se van a acercar a las cámaras empresariales para que sean quienes apadrinen con recursos todo el manejo de este bloque antiobradorista. En cuarto lugar, dice que van a cuidar el perfil de esos candidatos BOA y que van a elegir de la sociedad civil a hombres y mujeres que sean jóvenes y que tengan buena fama. ¿Por qué? Simple y sencillamente saben que su descrédito ante la sociedad como personas que han participado de la vida política es tal que no hay manera de revertir ese desprecio natural, lógico, que nosotros los ciudadanos tenemos por ellos. Necesitan carne nueva, necesitan gente joven. Lo intentaron en 2018 durante las campañas y entonces invitaban a estos artistas muy afamados de Televisa a que hicieran campaña por el Partido Verde para que se pronunciaran a favor de ciertas reformas, cosas que ellos no tienen la menor idea porque somos un país que hay que decirlo, no es que seamos ignorantes por voluntad, sino porque nunca nos dieron las herramientas suficientes para ser un pueblo culto. Pero a estas personalidades de la tele, artistas, presentadores, pues tampoco es que se les haya dado la escuela. O sea, hay muchos que no tienen ni la prepa, la doctora Talía que tiene la primaria trunca, por ejemplo, y otros artistas que suponen que porque tienen esa ventana de publicidad, podían haber opinado sobre temas ambientales, políticos, claro, mediante una lana que sí les dieron y que está perfectamente acreditado. Y de hecho fue comprobado por el mismo Facundo, quien platicó cómo es que a él le ofrecieron dinero, un coche a la puerta de su casa si es que se pronunciaba a favor del Partido Verde. Aquí de lo que se trata es que ellos entre sus filas no tienen una sola persona confiable, creíble, con una buena reputación entre el pueblo. ¿Y qué es lo que quieren? Gente nueva, gente desconocida en el mundo político, pero que sea suficiente para revertir el deterioro que tienen como partidos. Perdón que me ría, pero ja, ja, ja. Ellos quieren además apoyarse con gente de instituciones educativas. No voy a utilizar la palabra fifí, ni simple y sencillamente que son totalmente opuestos a lo popular. Y popular no significa jodido, ni malo, ni chafa. Simple y sencillamente son instituciones educativas de alto nivel para gente que tiene un nivel económico y social alto o altísimo. ¿Cuáles son esas instituciones? El Instituto Tecnológico de Monterrey, el ITAM, la UP y la UIA, la Universidad Interamericana. Estas son universidades en que solamente una persona que tiene los recursos suficientes para pagar 20, 25 mil pesos mensuales para las colegiaturas acceden. Es decir, una muy pequeña minoría de gente tiene estas opciones. Obviamente sí hay gente becaria y tienen la oportunidad de estudiar en estas instituciones, pero sabemos que son los menos. Y obviamente ni los profesores ni la gente que pertenece a esas instituciones tienen como primordial idea el apoyo o el crecimiento del pueblo. ¿Quiénes son el pueblo? Pues las personas que acudimos a instituciones públicas o que estudiamos en instituciones educativas, pero con un nivel socioeconómico menor. ¿Por qué? Pues porque es la realidad del país. No toda la gente en México tiene el capital suficiente para pagar 25 mil pesos mensuales de colegiatura. Eso es una realidad. Y el que tengamos un nivel socioeconómico medio bajo o bajo no nos hace un pueblo menos inteligente. Simple y sencillamente, pues hay estudiantes con menos posibilidades de ir a instituciones carísimas.
En quinto lugar, dice que quieren centrar el discurso en dos ejes, el desempleo y la inseguridad, y hacer que la presidencia sea la responsable de estas dos situaciones, como si no supiéramos el 80% de las personas que la inseguridad es la respuesta a un desigual reparto de la economía, a una imposibilidad de acceder a la cultura, a mejores trabajos, lo decíamos hace un segundo, a mejor educación. Si los chavos de secundaria acaban desertando justamente porque no tienen oportunidades, se tienen que poner a trabajar con su papá como albañiles, como carpinteros, como talamontes, no es su elección entrar al negocio de la familia, si es que así se le puede llamar, o empezar a trabajar porque quieran. Lo hacen simple y sencillamente porque es la única opción para subsistir. Entonces, el hablar así tan irresponsablemente de que el desempleo y la inseguridad son culpa del presidente actual, pues es enorme. O sea, en la mañana escuchaba a un comentarista, me parece, la verdad no recuerdo quién es entre esta maraña de gente que habla, y dice que no es decente que un presidente acuse a los expresidentes de lo que se recibe, porque cuando se vuelve presidente él entra a sabiendas de lo que se recibe. No, si nadie está diciendo, o sea, el presidente Andrés Manuel jamás ha dicho que no conocía la realidad del país, pero es que es palpable, es evidente el nivel de pobreza y de miseria que muchos millones de mexicanos padecen no se generó el 1 de julio de 2018. Es una situación que se arrastra de por lo menos 50 años para acá. Por tanto, tratar de hacer que en un sexenio, y en este caso en un año y medio que lleva activo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues no solo es injusto e infame, sino es increíblemente ridículo. Culparlo también de que la gente sea pues delincuente o violenta, pues tampoco es justo. ¿Por qué? Porque esta violencia se está viviendo como consecuencia de muchos años de desigualdad y de pobreza y de miseria y de incapacidad de los que produjeron esa pobreza de aceptar que ellos son culpables. Por eso es que, regresando al punto 3, no tienen cara para presentarse como opción alternativa de cambio, de oposición al gobierno actual. En sexto lugar, dice que se van a enfocar en la contratación de grupos de redes sociales, influencers y analistas para insistir sobre la destrucción de la economía y de las instituciones democráticas y el autoritarismo político del gobierno de la 4T. Ahí nos vamos a detener un pedacito. Resulta que la contratación de redes es algo que tienen perfectamente identificados no solamente los que trabajan en redes sociales como periodismo, o sea, no nada más los periodistas saben que existen. Nosotros los usuarios que somos quienes a través de las redes hemos ido haciendo esta eh, información veraz y ágil, una parte importante de nuestro día a día, sabemos perfectamente bien que, por ejemplo, Twitter está totalmente controlado por el grupo que dirige Felipe Calderón a través de Javier Lozano, de Desiree Navarro, de las hijas de la MX, que justamente este grupo, el Tumbaburros, el hijo de Felipe Calderón y el que se presenta como Tumbaburros, es decir, este grupo se encarga de perseguir y de bloquear cuentas de gente que se opone a ellos a través de sus textos y de sus pensamientos. Bloquean cuentas un día sí y otro también, y los tuiteros son recios y no se dejan y vuelven a abrir una cuenta un día y al día siguiente y pierden sus 10, sus 15,000 seguidores y empiezan de cero porque todos tenemos ganas de que se nos escuche y se nos tome en cuenta. Entonces, este punto en donde dice que quieren contratar grupos de redes sociales
influencers y analistas, pues es algo que tienen bastante bien controlado desde hace muchísimo tiempo. Pero se están enfocando en que quieren hacer gala de una mentira en donde dice que la 4T está destruyendo la economía. O sea, perdón, otra vez me voy a reír. Ja, ja, ja. El poder adquisitivo del mexicano es paupérrimo. Si, como dice el doctor José Carlos Arias, lo ponemos en términos de cuántos tacos se pueden comprar con el salario mínimo de hoy en comparación a la cantidad de tacos que se podían comprar hace 20, hace 30, hace 40 años, o sea, no puede ser posible que supongan que hoy nos van a venir a engañar con que la economía se está destruyendo a partir de la llegada del presidente. O sea, lo que ellos no quieren y no han querido nunca es que una persona como el presidente los haya descubierto, nos los puso en la mira y hoy los conocemos por lo que nos hicieron. No es el presidente el que está destruyendo la economía, no es quien está destruyendo las instituciones. Las instituciones eran unos muebles llenos de polillas que a la hora de ventilarlos se están volviendo polvo, solitos. ¿Por qué? Porque estuvieron gobernados por gentuza. Fuimos timados. La democracia y la soberanía no eran más que unos motes con los que se le llamaba a esa dictadura que sí cambiaba regularmente de personaje, porque era una dictadura simulada, pero el priismo no era otra cosa que el pasar la estafeta de uno al otro y en la famosa alternancia, que no fue más que una simulación, tampoco se cambió absolutamente nada. Vicente Fox, que se decía que iba a ser el presidente del cambio, no nos dio ni cambio ni migajas, bueno, ni los chicles que nos daban en las tienditas cuando no tenían realmente cambio. Esta simulación en donde hacían que cambiaban de presidente no es otra cosa más que la demostración perfecta de que nos hacía falta un cambio, de que lo exigíamos, lo necesitábamos. Y hoy le llaman autoritario al presidente porque está desmantelándoles los negocios. Qué cosa curiosa, ¿no? Ellos sí podían vernos la cara, robarnos los clips, las hojas, la tranquilidad, la confianza, las elecciones, pero en cuanto se les pone en evidencia, entonces sí dicen, el presidente es autoritario. Bueno, en fin. En el séptimo punto dice que desde ahora las campañas BOA en medio de comunicación y redes sociales se van a cuestionar todos los resultados del gobierno, empezando por desempleo, pobreza, inseguridad y corrupción. No es más que lo mismo del punto anterior. Si fueran una oposición realmente responsable, y ojo, no les estamos dando ideas, no queremos que sean una oposición responsable, queremos que sean tan inútiles y tan ridículos como son hoy. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que no aparezcan más en el mapa político. Sí necesitamos otros partidos, necesitamos una alternancia real, pero por favor, de gente responsable, no de gente chafa ni de gente que busca a toda costa el poder por el poder. Queremos gente que se interese en cambiar a la comunidad en la que vive, pero para mejorarla, no para robarle, no para beneficiarse de sus puestos y de sus cargos, ¿no? Así ya no necesitamos a ninguna oposición ni a ningún partido político. No queremos un México libre porque es un México de sangre, de muertos, de daños colaterales. No, no queremos más de lo mismo. Por eso es que no les podemos creer que ellos cuestionen las acciones del gobierno, porque ellos provocaron que todo lo que está sucediendo se haya continuado a lo largo del tiempo. Luego el octavo lugar, bueno, está verdaderamente de risa loca. Dice que van a cabildear en Washington, o sea, en la Casa Blanca y en el Capitolio,
para destacar el daño que se está haciendo a las inversiones norteamericanas en el gobierno de la 4T. Pero que más que comparar a este gobierno con Venezuela, el BOA debe subrayar la altísima migración masiva de mexicanos hacia los Estados Unidos. Si se profundiza, o sea, van a recalcarlo para hacer énfasis en la inseguridad y en el desempleo. A ver, por supuesto que saben dónde pegar, saben que a Donald Trump no le gusta la migración y no le gusta de ningún lado que lleve gente pobre. O sea, si llegaran migrantes de Europa del Este con mucha lana o de Europa Occidental con muchísima lana, pues no le molestaría en lo absoluto. Pero quienes llegan, pues llegan centroamericanos y mexicanos que se ven empujados a migrar por falta de oportunidades, por inseguridad, por violencia. Por supuesto que Donald Trump no quiere de esos migrantes. Pero simular que también la migración empezó ayer, empezó en diciembre 1 de 2018, no solamente es ridículo, porque solo ellos se los creen. O sea, el gobierno de Estados Unidos ha sido precisamente enfático en rechazar a los migrantes de México, de Centroamérica, no hoy, no el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, no los cuatrienios de Obama, de William Clinton, de Bush, es que nunca han tolerado la migración y sin embargo hay 25 millones de mexicanos en Estados Unidos. Entonces, esta idea de ir a cabildear, ¿con quiénes? ¿Con los senadores? Convencer al gobierno de Estados Unidos vía el presidente Trump de que se contrapuntee con México cuando saben perfectamente que es la primera vez que el gobierno mexicano, que el presidente mexicano tiene una relación frente a frente, pero a nivel con el presidente, si cabe decir, más duro de Estados Unidos. Debería de darles, pues no sé si envidia o gusto, pero ni Peña Nieto, ni Calderón, ni Fox, ni ninguno de todos ha tenido una relación de tal respeto en donde los Estados Unidos hayan visto a México no solo como el tapete o como el patio de atrás, sino como un socio comercial, como un país con un gobierno al cual se le respeta. Las cosas como son. En noveno lugar dice replicar esta narrativa en la prensa norteamericana y europea. Eso ya tienen un rato haciéndolo. Salen artículos denostando al presidente en el Washington Post, en el New York Times, en El País. Solo que se equivocan de target. ¿Por qué? Porque lo que los europeos, los norteamericanos puedan ver, lo más probable es que no lo lean en esos periódicos, porque son periódicos precisamente conservadores. Lo que más importa en el público de aquellos países lo deben ver a través de las vías de sus propios países. Por ejemplo, en Alemania pues se enterarán vía la Deutsche Welle y verán todos los reportajes interesantes que hayan que producirse acerca de México. Russia TV hoy publicó y lo hizo a través de la réplica de que se hizo en Francia del documental de Daniel Marmolejo, el de Guerra Híbrida. Y yo creo que se les pararon los pelos tanto como se nos pararon a nosotros de enterarse de la calaña de sujeto que nos gobernaba de 2006 a 2012. Yo creo que se espantaron de ver que trataron con un usurpador genocida. Entonces, seguir tratando de vender noticias en las ediciones mexicanas de estos periódicos, tanto norteamericanos como europeos, pues es, la verdad, un arma de doble filo porque tenemos manera de contrarrestar no solo la información con los logros reales del gobierno, sino con documentos que ponen en evidencia más a los anteriores gobernantes que Andrés Manuel López Obrador, que es un hombre honesto, aunque digan que no es cierto. Luego dice,
Número 10. Campaña de negativos contra Morena. Destacar su rijosidad crónica, su divisionismo interno y su incapacidad para gobernar. Los ejemplos de ingobernabilidad son Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y otras ciudades importantes. Dicen ellos, es tan negativo Morena que AMLO se ha deslindado y distanciado de su propia criatura. A ver, los gobiernos estatales sí están dejando a lo mejor mucho que desear. Y que el presidente se haya separado del gobierno no significa que se deslinde de su criatura o criatura, como le quieran llamar. La separación sana que el presidente hace de este partido que él fundó, que es un movimiento en realidad, no se da porque él no quiera a la gente de Morena o porque le avergüence o porque le estorbe. Al contrario, se da en una salud democrática que ninguno de los opositores reconoce. El presidente de otras épocas, siendo priistas, era el presidente del partido. Vimos al propio Calderón destrozar literalmente al PAN cuando él fue el presidente de la República y que al mismo tiempo mandaba sobre quienes eran los presidentes del partido. Entonces, un presidente de la República, lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador hasta el cansancio, representa a todos, incluso a los malquerientes. Entonces, separarse del partido es lo más democrático, lo más saludable, porque así le da oportunidad al grupo parlamentario justamente de realizar su labor. ¿Y cuál es la labor del grupo parlamentario? Precisamente legislar para el país. Los representantes populares, es decir, los diputados, y los representantes de los estados, es decir, los senadores, precisamente esa es su labor, representar a quienes, al pueblo, a los mexicanos que estamos con una serie de necesidades. Por ejemplo, si un legislador propone la creación de un instituto que se dedique a hacer estudios de genética que probablemente redunden en una mejor calidad de vacunas. Por supuesto que nadie va a estar en contra, pero un candidato, un diputado o un senador que de repente proponga la creación de un nuevo FOBAPROA para poder rescatar a los empresarios, pues no representa a los ciudadanos, representa los intereses fácticos que han gobernado México durante muchísimos años y que nos han dejado en esta pobreza social económica sin precedentes. Entonces, qué bueno que el presidente se separe de Morena. ¿Por qué? No porque los odie, simple y sencillamente porque responsablemente se separa para que legislen y cada chango a su mecate. El presidente hacer las labores ejecutivas. El ejecutivo tiene una serie de tareas que no nada más se dedica a revisar lo que está haciendo el legislativo. Por eso hay contrapesos, por eso la separación de poderes. El ejecutivo hace lo que debe hacer, el legislativo produce leyes y el poder judicial es una especie de balance entre los dos, pero es quien aplica las leyes que produce el poder ejecutivo. Entonces, qué bueno que se dé esa separación. ¡Felicidades! Luego, número 11, promover conferencias presenciales y virtuales de los principales analistas, calumnistas, les digo yo, no columnistas, y periodistas críticos de la 4T, especialmente de Nexos, Reforma, Proceso, El Universal, Milenio, El Economista y El Financiero. A ver, estas conferencias presenciales se dieron desde mucho antes de la pandemia y se juntaban ¿a qué? A conspirar. ¿Contra quién? Contra México. Ahora se les han colado incluso las conferencias virtuales que han celebrado para conspirar contra México, para aliarse, para llevar a cabo actos de sedición. Pedro Ferriz Jr. y Pedro Ferriz papá, con su amigo Gilberto Lozano, están llevando adelante un disque proyecto que tienen que se llama Frena, que es parte de esta misma BOA, en donde se
decantan en favor de la sedición, del motín. Son delitos políticos bien graves. Gilberto Lozano dice que cuenta con soldados que no están de acuerdo en la manera en que se llevan las cosas en la milicia a partir de la 4T. Le tengo una noticia, señor. Tanto el general secretario de la Defensa como el almirante de la Marina, así como se lleva a cabo la disciplina militar, al momento en que se enteraran que alguna persona con cierto rango, o sin él, que fueran un cabo de raso, cualquier persona que siendo parte de las Fuerzas Armadas se pronuncie en favor de un acto de sedición, no solamente es separado, sino es enjuiciado bajo las leyes militares que son durísimas, señor Gilberto Lozano. Los militares saben que cualquiera de estos delitos son de corte grave y que muchos incluso, vaya, o sea, son impensables. Ya no se da la pena de muerte, pero vaya, se equipararían a ser juzgados de esa manera. Luego dice el número 12, una vez que inicia el proceso electoral, el discurso del BOA debe martillar dos tesis. La primera, Morena es perfectamente derrotable en las urnas del 6 de junio de 2021. Y la segunda, ganando la mayoría en la Cámara de Diputados, BOA cerrará la llave del presupuesto a la 4T, bloqueará las reformas legislativas lesivas, habrá un contrapeso real al presidencialismo de AMLO y crecerán potencialmente las posibilidades reales de revocar el mandato presidencial en marzo de 2022. Qué cosa curiosa que creen que Morena es algo derrotable. A todos los que suponen y dicen y despotrican y dicen que el presidente y el movimiento es más priismo reciclado, Andrés Manuel nunca ha dudado en decir que fue parte del PRI cuando empezó a hacer política en Tabasco, porque su ideal era introducirse en la política por el único hueco que había, que en ese momento era el PRI. En Tabasco había PRI o PRI, no había ni PAN ni nada, porque no era el partido que buscaba gente pobre, gente sencilla como la gente del sureste. El PAN, ¿dónde trabajaba? ¿Dónde se movía? Pues en los estados ricos, en los estados del Bajío y del Norte. Entonces, la única oposición en ese momento, pues era el PAN. Cuando dejó de ser del PRI, ¿a dónde se unió? Al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Y de ahí para entonces ha trabajado en favor de los pobres. Cuando él estuvo en el PRI, intentó cambiar el sistema y lo mandaron directito y sin escalas. Entonces, jamás ha dudado en decir, sí, yo fui parte del PRI, pero eso no significa que hoy sea priista. Sin embargo, el trabajo de Andrés Manuel López Obrador no viene de 6 meses para acá, ni de un año para acá. Tiene más de 35 años de ser una persona congruente, opositor congruente. Sí, lo critican porque cuando fue el fraude de 2006, él se autoproclamó, sí, claro, porque era nuestro presidente, porque lo elegimos así. Sin embargo, no, Morena no es derrotable, porque ¿saben quiénes no somos derrotables? Nosotros, los ciudadanos que elegimos democrática y libremente que Andrés Manuel lo representara por 6 años. Y en el segundo punto dice que si ganan la mayoría, le van a cerrar la llave a los diputados BOA. Bueno, que lo intenten. ¿Saben qué estaría genial? Que los ciudadanos exigiéramos realmente que antes de que empiece el periodo de elecciones, exigiéramos la cancelación definitiva de los diputados y los senadores plurinominales. No nos sirven, no nos representan, nadie los vota, cuestan muchísimo dinero y acaban haciendo unas alianzas espurias como si realmente las necesitáramos. Nada menos vimos en la semana la adición de Lili Téllez a la bancada del PAN, que ella dice que no es panista, que no se va a afiliar nunca al PAN, pero sí tiene el alma azul la mujer. Entonces, no necesitamos ni chapulines, ni gente que se diga hoy y se desdiga mañana, y que nada más provea votos para una facción.
necesitamos diputados y senadores que realmente nos representen. Y ellos no van a ser quienes verdaderamente nos representen. Necesitamos gente que represente al pueblo, no a solamente algunos intereses. Luego continúa y dice, promotores y actores BOA. En los empresarios y asociaciones civiles señalan al Consejo Coordinador Empresarial, cuyo presidente hace 2 días fue a llorarle al rey que por favor voltearan a ver a este hombre, que cómo es posible que nos gobierna con tanto populismo. Al señor Gustavo de Hoyos se le perdió la historia. No se enteró que hace más de 200 años alcanzamos la libertad y nos deshicimos de la corona española. Cosa curiosa, no sabe para qué sirve la soberanía y no sabe que el reino de España no nos gobierna más. Qué cosa curiosa, ¿no? Después está la Coparmex, después está el Grupo Monterrey FEMSA, del que fue presidente Gilberto Lozano, que se cree que porque fue presidente o director de uno de los corporativos refresqueros más poderosos del mundo, él sigue teniendo el poder. No, él fue presidente, fue parte de su consejo, pero hoy no lo es más. Así que puede decir que cuenta con FEMSA, pero pues quién sabe si FEMSA verdaderamente quiera meterse con Sansón a las patadas, siendo que México es uno de los países en donde más dinero hace. Yo no creo que Coca-Cola decida voluntariamente entregar la salud de sus finanzas por hacerle caso a un tipo que tiene un circo de pulgas en la cabeza. Después está el movimiento Frena de Gilberto Lozano, de Pedro Ferriz y Pedro Ferriz Jr. y otros de sus amigos. Y por último, el Consejo Nacional Ciudadano. Dice que de entre la sociedad política están los gobernadores anti-4T y señalan a 14 estados: Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Querétaro, Tamaulipas, Michoacán y Yucatán. Habría que hacer una investigación sobre verdaderamente las intenciones de estos gobernadores. Y sabemos, es abiertamente evidente que Enrique Alfaro es anti-AMLO y que él se ve como un pequeño Führer. Eso sí lo sabemos, y sabemos que hay algunos otros que estaban tratando de hacer esta famosa balcanización mexicana y de escindir de la federación al país. Lo que hay que detenernos a pensar es que ellos solamente son personas. Los pueblos a los que ellos gobiernan probablemente no estén muy a favor de la 4T. Pero hay que ver que tampoco tienen ninguna intención de volverse carne de cañón en una guerra. Todos los estados del sureste están siendo parte de un progreso del que no habíamos tenido memoria, nunca, jamás. ¿Cuándo se había tomado en cuenta a Campeche para algo? A Mérida. A Quintana Roo solamente por las playas. Pero todos los demás países del sureste han sido profundamente olvidados. Entonces, tampoco creo que sea lógico para los pueblos, es decir, para la gente, los habitantes de esos lugares, decir que sí, que están de acuerdo. Yo convocaría a las personas que viven en esos estados a que se pronuncien en contra, si es que verdaderamente no tienen intenciones de ser parte de este juego sucio. Si a Alfaro no le gusta a Andrés Manuel, que no le hable, no le dirija la palabra, nadie necesita esa amistad. Pero de ahí a que se haga un bloque anti Andrés Manuel López Obrador, ¿para qué? ¿Para promover una revolución? ¿Una guerra fratricida? Creo que están bien mal. Luego dice que cuentan con los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. De eso sí no tenemos ninguna duda. Son personajes que saben que están en la mira de los mexicanos y que evidentemente, si son parte de una investigación, sobre todo por parte de la Unidad de Investigación Financiera, el SAT, y obviamente por sus antecedentes como gobernadores, como presidentes y sus actos
tanto los genocidas como los de corrupción, ellos van a llegar a estar en la cárcel por justicia llegarán. Pero obviamente en este momento ellos no tienen otro lugar en el que meterse más que en ese hueco que se llama BOA, porque es la única plataforma que les da cabida. Luego dice que generarán un bloque de legisladores de oposición, diputados y senadores. Bueno, ese es parte del trabajo de un diputado y de un senador, ser oposición. Y está bien, si con sus propuestas legislativas ayudan al pueblo, venga, bienvenida a la oposición. Nadie dice que no. Luego dice grupos de consejeros del INE, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Del INE no nos sorprende mucho. ¿Por qué? Porque sabemos que Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, no solamente rechazan la idea de que Morena haya ganado, o sea, les cae como bomba. Y pues ellos estarían muy a favor de la creación, por ejemplo, de México Libre. Ellos no les molesta en absoluto que Felipe Calderón obtenga el registro para su partido. Triste porque las firmas en una gran proporción son apócrifas y lo saben. Hay registros, evidencias de que habían conferencias asambleas que estos sujetos hacían donde no se paraban ni las moscas y aún así lograron la cantidad de miles de firmas que supuestamente se les requerían para la formación de su partido. Entonces, qué triste que tengamos representantes del INE y del tribunal que sean incapaces de hacer justamente lo que es su labor, vigilar la correcta tarea del instituto. Luego dice que, pues obviamente se van a hacer de las dirigencias nacionales del PRI, PAN, MC y PRD. Pues claro, son quienes están a favor de que Andrés Manuel no los deje sin chamba, ¿no? Y por último dice México Libre. Ja, si llegan. Y eso sí es que se logra acreditar antes la participación de Felipe Calderón en estos negocios de García Luna. No es por venganza, no es que a nadie se le dé por acusar a Felipe Calderón. Simple y sencillamente, ahí están los testimonios, por ejemplo, vertidos en el capítulo 3 de Guerra Híbrida del general Ángeles de Aguajare. Ahí están. Nadie pone en duda que el general dice la verdad. Muchos dicen, ¿cómo le pueden creer al Chapo Guzmán? A ver, el que el hombre se haya dedicado al narcotráfico no le resta el que esté diciendo la verdad. Sin embargo, a un político como Felipe Calderón, que se dedica un día a decir que él fue el mejor presidente de México y al día siguiente decir, no me acuerdo, yo no fui, no me dijeron, no me enteré. Pues la verdad es que si vamos a poner una balanza, la veracidad entre uno y otro, yo le creo mucho más a un narcotraficante. ¿Por qué? Porque el que sean malos, el que se dediquen a lo que se dedicaron, no los hace automáticamente mentirosos. Sin embargo, a políticos como Felipe Calderón, nadie les cree porque saben exactamente cómo venderse como personas decentes y ser una bola de porquería en la vida real. Luego dice que van a tomar en cuenta a medios, comunicadores y encuestadores. ¿Cuáles son esos medios? Reforma, obvio. El Universal, obvio. El Financiero, Proceso y Nexos. Comunicadores como Carlos Loret, Broso, o en este caso Víctor Trujillo, Ciro Gómez Leiva, Pablo Iriart, León Krause, Denise Dresser, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, Jorge Castañeda, María Amparo Casar, Leo Zuckerman y encuestadoras como Consulta Mitofsky, Massive Caller, Buen Día y Laredo y Parametría. Antes de que surtieran efecto los dichos o lo establecido en esta carta de BOA, lo primero que hicieron fue deslindarse. Víctor Trujillo, no bajo el seudónimo de su personaje, sino él como persona, dice que no pertenece. Ya saltó Loret y dijo yo tampoco.
Ya salieron muchos a decir, yo no pertenezco. Aquí lo curioso es que más allá de pertenecer del movimiento famoso BOA o de lo que sucedió la semana pasada cuando fueron convocados por el tumbaburros, es que todos los días vomitan porquería de la 4T. No hay uno, que diga cosas propositivas. Ok, su trabajo no es ser optimistas, su trabajo es ser críticos, sí, pero ¿en dónde se ha visto que hurguen entre la basura todos los días para salir con lo peor de lo peor? Buscan más muertos de los que se han reportado, inventan cosas terribles, pero cuando a los niños les daban agua en vez de quimioterapia, pues no pasó nada. Hoy se quejan todos de que no hay medicinas para el cáncer. No, nadie quiere que haya gente que no tenga sus medicinas. Pero ¿cuántas personas de las que ellos dicen que son personas reales lo son en realidad? Es decir, en el Seguro Social se hace un inventario de lo que se va requiriendo en función de las personas que son parte de sus consultas. Es decir, si de un universo de 1000 pacientes que ve una clínica, 50 tienen diabetes, 70 tienen hipertensión, 150 tienen problemas de asma, van a pedir la medicina en función de esos números. No van a decir, mándame 20 de cáncer, 30 de asma y 5 de diabetes y los demás que se pudran. Mentira. Entonces, ¿por qué se dio todo esto? Ya lo sabemos, lo ha dicho media comunidad en YouTube y la otra mitad en Twitter y en Facebook. Ocurría que en los sexenios anteriores los beneficiados por esos esquemas de altísima corrupción eran socios del secretario o hermano del subsecretario o amigo del presidente o compadre de la esposa del gobernador. Entonces, estos esquemas de promoción de la corrupción se rompieron. ¿Quiénes son de los principales ofendidos? Pues los distribuidores farmacéuticos, uno de ellos, PISA, la mayor distribuidora de medicamentos del Seguro Social. ¿De quién creen? Pues ya lo sabemos, del doctor Narro. Tristemente el doctor Narro se vino a volver un usurero del poder, usurpó también el puesto en la UNAM, mintió diciendo que tenía unas cartas credenciales que no eran tales. Entonces, vivimos durante años en unos esquemas de mentira, de simulación, y hoy que se están rompiendo, entonces ellos son quienes promueven este clamor. Por eso dice que se van a valer de comunicadores y encuestadores. ¿Por qué? Por lo mismo que dijimos en el punto 3, porque ellos como políticos no tienen credibilidad. Ellos, al no tener credibilidad, se tienen que agarrar de donde sea. En este caso, de comunicadores, porque es lo último que les queda, porque su renombre como partidos políticos no existe, porque como oposición le tiran a todo, o sea, no hay una sola cosa a la que le atinen, por tanto no tienen credibilidad. Luego dice que se van a hacer fuertes a través de redes sociales como por las cuentas asociadas a México Libre. Y entre paréntesis, expresidente Calderón. Tómala. Luego dice hashtag la R. Hay que averiguar qué cosa es. La red social del PAN, la red social de Frena y las cuentas personales, ojo, de Denise Dresser, de Carlos Loret, de Fernando Belaúnzarán. Y van a hacer tendencia a 2 hashtags que la verdad es que no vale la pena ni decir porque ya todos los conocemos. Luego dice que van a cerrar con el área internacional haciendo cabildeos anti-4T en Washington, en los fondos de inversión de Wall Street, en todos los corporativos vinculados al TEMEC.
con la prensa extranjera de Estados Unidos y Europa y los corresponsales extranjeros en México. Es decir, van a comprar plumas extranjeras que escriben en México para diarios de otros países. Aquí hay una cosa muy chistosa. Hace un momento estaba pasando la comparecencia de algunas personas relacionadas con el sector económico en la Cámara de Senadores y justamente Carlos Salazar del Consejo Coordinador Empresarial hablaba de una preocupación brutal que tienen para ver si es que los contratos que se generen a la luz de este nuevo TEMEC no les van a afectar a ellos. Pero cosa curiosa, y lo comentaba Nancy de Oro Sólido, se preocupan por sus carreras económicas, por la situación de sus empresas o de sus agremiados como sindicatos, pero en ningún momento se preocupan por la seguridad de los trabajadores, por la seguridad laboral y económica de los trabajadores y sobre todo por cuánto beneficio tendrá nuestro país como parte de un esquema en donde haya un acuerdo internacional de comercio en donde estamos 3 países. Ojo, para llegar al acuerdo del TEMEC, ningún país debía tener más ventajas que el otro, porque entonces van en contra justamente de todos los postulados de la Organización Mundial de Comercio. Nadie puede estar por encima de las leyes y un país no puede tener más beneficios que otros dos cuando están en un tratado comercial que los equipara en derechos y en obligaciones. Entonces, este ridículo es que nos quieren vender a través de esta famosa BOA, no es sino una de sus grandes mentiras. En un siguiente video voy a platicarles de qué es lo que realmente hacen para mentir, para tratar de convencer y de cómo todo les sale mal, como dijera la canción de Alex Lora. Todo, pero todo les sale y les saldrá mal. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque lo hacen odiando al pueblo. Recuerden que esto no es en contra del presidente López Obrador. No, señores. Es en contra de nosotros. Por eso nos debe afectar. Por eso nos debe de obligar a ponernos las pilas, a exigirles que paren, porque no queremos que nos sigan ofendiendo. No queremos que nos sigan tratando como estúpidos. No somos niños, no somos de preescolar. Y todo lo que han hecho durante este año y medio ha sido ofensivo para nosotros, porque quieren hacernos creer que no supimos elegir. Y no hay nada peor que suponerse más inteligentes que el pueblo. Entonces, amigos, les invito a que si este video les gusta, lo compartan, le den like. Que por favor me disculpen por el intento fallido de transmisión en vivo que no tuvo volumen al principio. Y recuerden sobre todo, el derecho es nuestro. El derecho es nuestro. Y nosotros elegimos a quién le damos el poder. Amigos, esto es todo. Muchas gracias. Soy Laura Ceballos.